Muchas bendiciones para todos los hermanos que una vez más podemos volver a compartir la palabra de Dios en nuestra serie La restauración del sacerdocio en la familia. En la sección anterior comenzamos con el primer tópico acerca de la oración que Dios responde. En este tópico o la primera sección hacia donde avanzamos pudimos aprender acerca de la diferencia que hay entre la oración y la comunión. La oración es una expresión que recoge nuestras necesidades, pero la comunión es la expectativa, es el anhelo de poder tener intimidad con Dios, poder oírlo, poder percibirlo, poder sentirlo, experimentarlo. Ahí aprendimos acerca de 4 columnas que sostienen la oración que Dios responde. La primera columna que aprendimos en la sección pasada es la comunión con Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ahí estuvimos aprendiendo, ¿verdad? Y también aprendimos que era necesario dar una prioridad para poder darle a Dios el primer lugar. La segunda columna que aprendimos en la sección pasada que sostienen, ¿verdad?, una oración que Dios responde, tiene que ver con el amor a Dios. Y aprendimos que el amor a Dios o el amor de Dios no es más que la capacidad y la habilidad que Dios le da a una persona para desechar los motivos de infidelidad y serle fiel a Dios. En la vida tendremos muchísimos motivos por diversas pruebas, diversas tribulaciones que no tenemos respuestas, cosas que suceden en nuestras vidas que a veces no tenemos una respuesta para explicarlo, y a veces el enemigo aprovecha esas lagunas para decepcionarnos y hacer que podamos retroceder. Pero allí encontramos la necesidad de recibir el amor de Dios para proteger nuestro corazón de la amargura, el resentimiento, la frustración. Espero que en la sección anterior hayan podido aprender cómo aplicar, ¿verdad?, la columna de la comunión y la columna del amor de Dios y ver esos beneficios que tenemos a la hora de buscar a Dios. Bueno, vamos a terminar ya esta lección con las 2 columnas que faltan, que van a sostener una oración que Dios responde. La tercera columna que vamos a compartir hoy es acerca de la columna del temor de Dios. Es decir, hoy vamos a compartir acerca del temor. Recuerden que las 2 primeras columnas fueron la comunión, la segunda columna el amor de Dios, la tercera columna es el temor de Dios. Usted dirá, pastor, ¿qué cosa es el temor de Dios? Bueno, el temor de Dios es llegar a amar lo que Dios ama y es llegar a odiar lo que Dios odia. En el sentido de la palabra odio se refiere a lo que Dios desecha, a lo que a Dios le desagrada. Es decir, que debemos nosotros amar lo que Él ama, desechar lo que Él desecha. Ese sería el temor de Dios. En una manera más práctica es la capacidad y la habilidad dada por Dios a una persona de discernir entre lo que desea o necesita y lo que Dios quiere que haga en ese momento. Es la estrategia de Dios para librarnos del pecado continuo. Pastor, ¿y qué cosa es el pecado? ¿De qué Dios me quiere librar? Bueno, el pecado es aquello que suele ser activado por el hombre a través del uso de su libertad o libre albedrío que Dios nos dio. El pecado lo recibimos desde Adán por herencia y es todo lo nocivo, todo lo malo que el hombre tiene en estado pasivo que necesita ser activado, ¿verdad?, para que la ley de la maldición nos pueda alcanzar. Y el hombre lo activa a través de la desobediencia. ¿Y cuál es la desobediencia? A través del uso de la libertad que Dios le dio para que si quiere le sirva y si quiere no le sirva. Entonces, cuando usamos esa libertad que Dios nos dio y hacemos cosas que a Dios no le agrada y practicamos cosas que Dios desecha, activamos el pecado. Y el pecado activa la ley de muerte y de maldición sobre nuestra vida. Si usted quiere ser libre de una maldición, si usted quiere ser libre de toda opresión, yo hoy le aconsejo, comience a confesar su pecado y pedirle a Dios que lo limpie de ese pecado, y la maldición cesará en su vida y cesará en su hogar. Pero en este momento una columna que sostiene la oración que Dios trae respuesta al hogar, a la familia, es el caminar en el temor de Dios. Bueno, hemos aprendido qué es el temor de Dios.
¿Para qué Dios nos da el temor? Para librarnos del pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Lo que activa la maldición sobre nuestras vidas. También, por eso muchas personas no cesan de decir, pastor, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Por qué si yo no le hago mal a nadie, a mí me pasa esto, a mí me pasa aquello? Yo solamente me dediqué, yo le entregué, yo le di. ¿Por qué me hizo? Amado hermano y amado amigo, porque no somos bendecidos por buenas obras, somos bendecidos por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amado hermano que me estás escuchando, sí necesitamos eliminar la legalidad del pecado, porque el pecado activa la ley de la maldición. El temor a Dios es la estrategia. ¿Cómo? El temor a Dios es la estrategia que Dios ha diseñado para que sea colocada en tu corazón, y eso te ayude a que cada día puedas aplicar el temor de Dios a tu vida, puedas aplicar el temor de Dios a tus relaciones diarias, como te enseñamos. Cuando hayan momentos difíciles, cuando hayan momentos críticos de ofensa, de deshonra, de tensiones, de tomar decisiones tremendas, que en ese momento tú puedas aplicar el temor de Dios y que los impulsos y las decepciones de la vida no nos lleven a cometer un pecado y legalizar sobre nosotros la maldición. Esta es la forma en la que nosotros heredamos la maldición a través del pecado de Adán, y que reposa muchas veces quieta y tranquilamente dentro de nosotros, esperando nuestras próximas decisiones. Yo quisiera que el temor de Dios abordara tu casa, que el temor a Dios abordara tu corazón. Si esto sucede, será una tercera columna que va a sostener la oración en tu vida, que trae respuesta. El temor a Dios y el temor de Dios es la solución que Dios le ha dado para que el hombre sea libre de la maldición por el pecado. Y pastor, ¿por qué usted se enfoca en el pecado? ¿Por qué me está hablando del pecado si está diciendo que el temor de Dios es la solución? Sí, mi amado hermano, el pecado hace cosas tremendas. Número 1, me separa de Dios. Número 2, trae muerte. El pecado me quita la protección de Dios. Lo vamos a ver más adelante. El pecado remueve la presencia de Dios de nuestras vidas. El pecado es enemigo total de la bendición de Dios. Por tanto, si Dios pone temor en mi corazón y me guardo de hacer su voluntad, entonces estarían mis días guardados del mal, de la enfermedad, de la maldición y de la pobreza. ¿Quiere usted experimentar el temor de Dios? ¿Quiere usted ser protegido por el temor de Dios? ¿Quiere usted en su casa, en su familia, y quiere donde quiera que está experimentar el temor de Dios? Entonces, ¿qué pregunta nos hacemos? Pastor, ¿cómo puedo recibir yo el temor a Dios? ¿Cómo se recibe? Número 1, el temor de Dios se recibe por medio de la revelación de quién es Él para usted. Cuando Dios comience a mostrarle por medio de la comunión quién es Dios para su vida, eso le va a producir una realidad, una convicción a usted personal, y ahí va a comenzar un respeto a Dios por medio de la continua disposición de hacer su voluntad. Cuando usted comience a disponer su corazón cada día para hacer lo que Dios ha puesto en su corazón, allí el temor de Dios va a comenzar a ser integrado, va a ser incorporado en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de ver, en su forma de expresarse y de hablar con los demás. Ahí es cuando la gente va a decir, ¿y qué te pasa a ti? Tú que siempre fuiste violento, tú que sí te fuiste mal hablada, ¿por qué tú hablas así? ¿Qué te pasaron? ¿Qué te hicieron? Algunos dicen, te reivindicaste, esto y lo otro. La gente no conoce lo que está pasando. Y es que esta persona ha comenzado a dejar que su futuro sea hecho conforme a la bendición de Dios. Tenemos libertad para expresarnos como queremos, para decirle al otro lo que queremos. Tenemos libertad, pero ahora el temor a Dios ha sido incorporado, ha sido integrado en mi forma de pensar, en mi forma de ver, en mi forma de hablar. Entonces, si yo me guardo de hacer la voluntad de Dios, qué tremendo, mis días también serán guardados por Dios de la pobreza, de la miseria y de la maldición que me quiera tocar. ¿Cómo puedo recibir el temor de Dios? Por medio de la sabiduría que viene al leer la santa palabra de Dios. Cada vez que usted lea la palabra de Dios le va a traer sabiduría. La palabra de Dios le va a dar sabiduría cuando usted lea. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová
es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, ¿cuáles son las dos cosas que van a venir? El conocimiento del Altísimo vendrá a su vida y le dará inteligencia, y el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Así que yo declaro que estas dos cosas van a comenzar a crecer en su vida, van a comenzar a dar fruto en su vida, no importando quién fue usted, si tiene séptimo grado, si tiene sexto grado, si tiene noveno grado, o si es usted un universitario. No importa cuál haya sido su trayectoria. Desde hoy en adelante declaramos que el conocimiento de Dios, el temor a Jehová, lo va a hacer una persona totalmente transformada, totalmente diferente a lo que usted ha sido hasta hoy. Bendito sea el Señor. Dice, por ejemplo, en la Escritura, se refiere a un hombre llamado Job. Dice, ¿no es tu temor a Dios? Dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Qué dice acerca, como decían sus amigos, cuando Job estaba pasando por pruebas, perdió sus hijos, perdió el ganado, perdió todo lo que era productivo y fértil en su vida en un tiempo de prueba? Y sus amigos le dijeron, ¿acaso no era tu temor a Dios? ¿Acaso no era tu temor a Dios tu confianza? ¿Y no era tu esperanza la integridad de tus caminos? ¿Qué pasó ahora? Hay momentos difíciles, hay momentos de prueba, hay momentos en que Dios prueba nuestras convicciones, hay momentos que le has creído con todo a Dios y a veces las cosas no salen como tú pensaste, pero Dios está atento, esperando que tu fe esté firme, que tus convicciones estén firmes y que por nada tú niegues que Dios está ahí aunque algo no ha funcionado. Y terminada la prueba, Dios vendrá con muchísimas bendiciones porque Dios se quiere asegurar si en verdad nosotros le buscamos por interés, o le buscamos porque queremos tener comunión con Él, o le buscamos porque tenemos amor por Él, o le buscamos porque tenemos temor de Él, porque se nos ha revelado, porque respetamos su persona, porque hemos tenido evidencia de que Él está con nosotros y queremos que nuestras vidas y nuestros días sean bendecidos por Él. Vamos entonces a la cuarta columna que sostiene una oración que Dios responde. La cuarta columna es la obediencia. Ya hemos analizado las tres primeras columnas, la hemos compartido, la hemos interiorizado y esperemos que de la primera lección usted haya ido aplicando estas columnas. Hemos estado hablando acerca de las columnas que sostiene la oración que Dios responde, la columna de la comunión, la expectativa de oír, de sentir a Dios, de poder experimentar a Dios. La segunda columna, el amor de Dios, la capacidad de poder ser una persona que deseche los motivos de infidelidad y le sea fiel a Dios. La tercera columna, después que ha tenido que ver entonces con el temor a Dios, la estrategia de Dios para librarnos de cometer el pecado que activa la maldición de Dios, la maldición y la muerte y la enfermedad sobre nuestra vida. Y vamos a la cuarta columna que sostiene una oración a la que Dios va a responder, la obediencia. La obediencia es el acto mediante el cual la persona se somete su voluntad y libertad y libre albedrío, la somete a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre estará marcada por lo que a mí casi nunca me gusta. La voluntad de Dios siempre es pedirme hacer algo que a veces no estoy contento al hacerlo. Hay momentos que sí estoy alegre, hay momentos que estoy disfrutándolo, pero hay momentos en que debo hacerlo por obedecer a Dios. La obediencia implica un sometimiento de nuestra voluntad. La obediencia a Dios requiere que el hombre someta el ego, someta el orgullo, someta su decisión y su libre albedrío a Dios. Ejemplo sencillo, usted lo aplica a otras áreas de su vida. Con este ejemplo es una referencia. Imaginemos una persona que nos ha ofendido, una persona que nos ha engañado, que nos ha traicionado. Y Dios dice, perdónalo. Te hirió, te maltrató, y Dios dice, perdónalo. Bueno, esa decisión de perdonarlo va a ser nuestra, pero la voluntad de Dios es que yo lo perdone, porque si yo no lo perdono, Dios no me perdona a mí. Cuando digo de perdonarlo, no significa que lo coloques en el mismo lugar, significa que termines con esa deuda, es decir, que saldes esa deuda, que ya no le tengas ese agravio guardado en el corazón a esa persona. Libéralo de esa deuda, colócalo en un lugar donde no pueda volver a hacerte daño. Trata con esa persona de tal manera que no pueda lograr otra vez perforar tu corazón. No me hablo diciendo que le dejes de hablar, no me estoy refiriendo que tú le quites, sino que Dios te va a dar sabiduría en la obediencia. Perdonarlo es saldarle la deuda que tiene contigo.
y ponerlos en las manos de Dios. De esa manera, pues puedes llevar este ejemplo a cualquier otra área de tu vida en la cual requiera obediencia. Por tanto, quiero que veas estos versículos. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Cuando lea el capítulo en casa, vea que los hombres se afanan por buscar cosas y la solución de Dios es buscar primero el reino de Dios y te promete que lo demás te será por añadido. Así que Dios ama bendecir a la gente cuando la gente ama a Dios, cuando la gente teme a Dios, cuando la gente quiere tener comunión con Dios y obedece a Dios. Dios ama bendecirle si usted busca primero en casa, si usted primero restaura el sacerdocio con Dios. Esto va a ser una experiencia que usted va a incorporar en su vida. Mateo 16:24. En el libro de los Evangelios dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es una tarea muy ardua y exige mucho hacer su voluntad. Creer en Dios será un aspecto, hacer su voluntad será una exigencia, un requerimiento de Dios para su vida, y su libertad, su ego, su orgullo, su humanidad tendrá que venir a ser sometida a la voluntad de Dios. Cuando estas 4 columnas estén en pie, debe estar listo para recibir las respuestas de Dios. Podemos concluir entonces, ir concluyendo, ¿cuáles han sido los beneficios entonces que nos ha traído esta lección? Bueno, nuestro hogar, nuestra vida personal, número 1, se ha acercado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, nuestra casa, nuestra familia ha sido acercada a Dios con el propósito de ser recompensada. Número 2, segundo beneficio, Él nos oye y nos responde. Antes no teníamos a quién clamar, no sabíamos qué hacer. Habíamos dado cosas, habíamos buscado cosas, buscando una respuesta. Ahora tenemos a Dios. Jeremías 33, el libro de Jeremías dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay todo un camino por delante, toda una experiencia, todo un conocer en las manos de Dios. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tus funciones, que Dios bendiga todo lo que tú estás haciendo y que todo eso sea lleno de la sabiduría, del conocimiento de Dios, que puedas incorporar esta lección en tu vida, que puedas ingresar la comunión, el amor a Dios, el temor a Dios y la obediencia a Dios en tu caminar, en tus direcciones. ¿Qué otro beneficio hemos recibido? Número 3, que ha perdonado nuestros pecados. En otras palabras, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Salmo 25:18. Todas aquellas maldiciones que estaban activas en nuestra familia por causa de aquel pecado que ignoramos, ahora, gracias a Dios, han sido anuladas por medio de la humillación y el arrepentimiento. ¿Qué otro beneficio nos ha traído esta lección? Dios sana nuestra tierra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, ¿qué encontramos en esta lección? Hemos encontrado beneficios, hemos encontrado muchos beneficios. ¿Cuál es el otro beneficio que nos ha dado? El poder incorporar, ¿verdad?, la comunión, el amor de Dios, el temor de Dios, ¿verdad?, y la obediencia a Dios. También nos ha dado un quinto beneficio, el beneficio de la protección. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me ha dado el derecho legal de ser protegido. Dios me ha dado autoridad espiritual sobre las fuerzas de maldad. ¿Qué cosa es la autoridad? Ese beneficio que Dios te ha dado. El número 6 me da derecho legal, me da autoridad. Cada mamá, cada papá que está allá, cada joven que me está escuchando, va a recibir en esa casa autoridad espiritual. Pastor, ¿qué cosa es la autoridad? Es la palabra exoisa en griego, que significa derecho legal para usar el poder y actuar como Dios. Autoridad es el poder, esa autoridad que Dios nos da, ese derecho legal es el poder que tenemos como creyentes para actuar en el nombre del Señor Jesucristo. Por tanto, en Lucas capítulo 9, versículo 1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedad. Ahí tenemos
El sexto beneficio que va a recibir la casa, el hogar, la persona, el dirigente. Hay poder sobre tu vida y yo activo ese poder. Dios declara en su palabra que recibes esa autoridad para que tengas autoridad sobre los demonios, sobre la maldad, sobre las maldiciones en el nombre de Jesucristo y para que también puedas poner tu mano y los enfermos sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Hay un séptimo beneficio que te va a traer poder llevar a cabo, activar esta clase en tu vida, incorporarla en tu vida, y es que Dios te va a entregar un arma de guerra para detener el mal contra tu vida, contra tu casa y contra tus hijos. Dice la palabra, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Amado amigo, hermanos que me están escuchando, ya no hay nadie que se quiera poner a orar, ya no hay nadie que quiere clamar, la oración no es popular, ya la gente no quiere tener comunión con Dios, la gente no quiere caminar en el amor a Dios, muchas personas no quieren caminar en obediencia y en temor a Dios. Por tanto, Dios te ha entregado un arma. La oración, la comunión, no es solamente forma parte de un hábito cristiano, no, es un estilo de vida el tener una comunión íntima con el Señor. Forma parte de la restauración del verdadero sacerdocio. El verdadero sacerdocio tiene un arma dada por Dios para poder combatir la maldad, combatir la maldición, combatir la pobreza. Si no hay nadie que se quiera poner en la brecha, usted se va a poner en la brecha por su familia, usted se va a poner en la brecha por su negocio, por su vida. Sus hijos, si están en droga, si están en la prostitución, si ha pasado algo con su... no se dé por vencido. Este es el momento de salir adelante, de salir de la crisis, de salir, de prosperar, de poder tener paz en medio de la tormenta. Permítame guiarle en una oración, permita orar por ustedes, orar por su familia, orar por todos. Cierren sus ojos ahí donde están y vamos a tener un momento de oración. Padre Celestial, en este momento bendigo a cada persona que me ha recibido, que ha recibido tu santa y bendita palabra. Declaro que cada una de estas personas están siendo llenas de la autoridad de la palabra y del Hijo de Dios, y declaro que a partir de hoy cada hogar, cada familia que está siendo restaurada en la santa y poderosa palabra, en el sacerdocio de la familia, recibe autoridad, recibe sabiduría, recibe inteligencia para poder proyectar, para poder planear, para poder llevar una vida diferente en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda debilidad, todo hábito que lo había cautivado, que lo había dominado, ahora en el nombre poderoso de Jesús, el ángel de Dios les ayuda, el ángel de Jehová les socorre en el nombre de Jesús, y esta familia comienza a tener cambios impresionantes, cambios acelerados en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de amar, en su forma de relacionarse con los demás. Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu familia, y seas un faro de luz, seas luz en medio de las tinieblas, y tu casa sea modelo a la sociedad de felicidad, de amor, de perdón y de bendición. Que Dios les prospere, que Dios les bendiga, y nos vemos en la próxima lección para que Dios siga restaurando el sacerdocio en la familia. Muchas gracias, bendiciones. Su pastor, como siempre, nos vemos muy pronto. Gracias.